A este programa que lo anunciaba al inicio, va a tocar la religión y la política, pero son dos cosas diferentes, nada que ver, son dos cosas que están relacionadas y en algunos momentos de las historias de nuestros países más relacionadas todavía. Tengo el honor de estar nuevamente junto a Toto Salcedo, Alberto Toto Salcedo, que estuvo acá para una entrevista más de perfil. Hoy Toto me va a ayudar a comprender lo que pasa en el mapa de la fe en nuestro país, que está relacionado con el mapa político. Toto Salcedo, gracias por estar acá. Al contrario, Claudia, gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar contigo. Toto nos va a ayudar también un invitado que está vía Zoom, Yair Cibel. Yair, probamos por favor audio, imagen. ¿Me escucha, me ve? Hola Claudia, hola Toto, los escucho muy bien. Un gusto estar en contacto con ustedes dos para debatir de este tema tan interesante. Perfecto. A ver, comunicador social de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? Especializado en comunicación política, docente del Seminario de Comunicación Política de la Universidad de Buenos Aires y ha trabajado además en campañas electorales en Perú, Argentina, Panamá, Paraguay, forma parte de CELAC. Bienvenido, Yair. Hemos tenido varios investigadores de CELAC acá en el programa y hoy tocamos un tema que a mí me parece más que interesante. La verdad es que yo, alejada de esta problemática, hoy comparto con interés, con entusiasmo. Resulta que hay una investigación, luego Yair me va a completar y me corregirá. Es una investigación que aborda, Toto y amigos y amigas, el complejo vínculo entre gobiernos populares e iglesias evangélicas en Argentina, Perú, México, Bolivia, Venezuela, países donde existe una participación política concreta de estos sectores en alianza con gobiernos, sea a partir de una adhesión o el aporte de candidatos o funcionarios, algo que no aparece mucho en los medios tradicionales. Se trata de gobiernos progresistas, de características diversas, pero con un rasgo común. Todos tienen vínculos políticos con sectores evangélicos. Qué dato interesante para terminar de comprender los comportamientos de nuestras sociedades latinoamericanas. Actualmente la relación entre iglesias evangélicas y gobiernos progresistas se materializa principalmente a través de dos vías, y con esto te cedo la palabra, Yair. Por un lado, presencia evangélica en los territorios más pobres, que refuerza una intermediación con esferas estatales para obtener recursos de asistencia o mejoramiento en los barrios populares. Y en la segunda vía, la búsqueda de erigirse en grupos de presión a partir de reuniones periódicas con autoridades gubernamentales, con despachos ministeriales para influir en políticas públicas y tener mejores resultados aprobando proyectos de ley que defiendan sus intereses, que obviamente tienen que ser también religiosos, a lo que a mí me llaman ciertas campanas, por ejemplo, sobre concepciones de vida, el aborto, ciertos principios religiosos que van a interferir también en el molde de estructuras políticas. Eso estoy entendiendo. ¿Me estoy equivocando? Yair, ¿nos ayudas a comprender a Toto y a mí, por favor? Una introducción, Claudia, para el tema que estuvimos abordando. Bueno, básicamente el disparador de nuestra investigación tiene que ver con que hay mucho acervo académico en relación al vínculo entre iglesias evangélicas y gobiernos de derecha, ¿no es cierto? Se ha hablado mucho sobre el acercamiento entre Jair Bolsonaro y la bancada evangélica en Brasil. Incluso en Bolivia se ha hablado mucho sobre el vínculo entre algunas iglesias evangélicas y la coalición que impulsó el golpe de Estado de Jeanine Áñez. Aquí en Argentina también, en la coalición opositora que impulsó a Mauricio Macri, que hoy en día es la principal oposición a Argentina, pero poco énfasis se ha hecho hasta ahora en la relación entre gobiernos populares, progresistas, de izquierda, llamémoslo como mejor nos convenga para los fines del análisis, y iglesias evangélicas. Lo que venimos a poner sobre el tapete es que
En Latinoamérica el número de fieles evangélicos viene creciendo exponencialmente en los últimos años al calor de varios fenómenos, se puede analizar del descrédito de la Iglesia Católica, del crecimiento de estas nuevas teologías, pero básicamente lo que queremos poner sobre el tapete es que cada vez hay más fieles evangélicos en América Latina, cada vez hay más fieles evangélicos en las clases populares, y que los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas, no pueden omitir este dato o no pueden contrastar directamente con estos sectores, sino que tienen que encontrar puntos de encuentro para representar a un sector cada vez más grande en las clases populares de América Latina. Y entonces, como vos bien decías, traemos algunos ejemplos que nos dan pie para sacar estas conclusiones generales que tienen que ver con que efectivamente todos los gobiernos populares en Latinoamérica tienen algún tipo de relación con las iglesias evangélicas. Y tomamos el caso, por ejemplo, de Bolivia, tomamos el caso de Perú también, tomamos el caso de Argentina, tomamos el caso de Venezuela, que realmente también es muy llamativo, y tomamos también lo que está sucediendo en Brasil y en Colombia, que tienen elecciones este año, y que en Brasil la bancada evangélica ya se está debatiendo por cuál va a ser su apoyo político a fin de año, y en Colombia uno de los principales referentes del evangelismo ha expresado que va a acompañar al candidato de izquierda, Gustavo Petro. Entonces, lo que queremos traer sobre el tapete es que no existe la decisión entre religión y política en América Latina, que están íntimamente ligados, que ya existe un vínculo entre gobiernos populares y evangelismo, iglesias evangélicas, y que este vínculo sobre todo se da en dos ámbitos: en la intermediación para ejecutar políticas sociales y por otro lado en la presión de ciertos grupos para que se discuta determinada agenda legislativa. Yo solamente voy a recordar que el gobierno transitorio de Yanine Áñez entra con una Biblia gigante en manos, primero de Camacho, de Luis Fernando Camacho, que entra con la Biblia nuevamente al Palacio Quemado y dice: retorna Dios. Y luego Yanine Áñez también alza la Biblia y dice: vuelve Dios. Es el retorno, ¿no? Con la Biblia creo que simbólicamente ha sido muy fuerte y habrá que ver cuánto en los hechos ha moldeado el gobierno o no. Jair, Toto Salcedo es muy conocido en nuestro país, por supuesto en América Latina, en el ámbito religioso, en nuestro país, en muchos ámbitos. Toto Salcedo, pastor de la Iglesia Eclesia, es teólogo. Jair, y a los amigos que seguramente lo conocen, es teólogo de la Universidad Nuevo Pacto de Florida, fundador de la Iglesia Evangélica Eclesia, anciano general de la Iglesia Eclesia, director del Sistema Cristiano de Comunicaciones, que tiene una audiencia enorme. Te cuento, Jair, que un día me invitó a una entrevista y todo el mundo me comentó, y ahí yo dije: ay, caray, cuánta audiencia tiene Toto. Todo esto que acaba de describir Jair no es sorpresa para Toto Salcedo. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres matizar algo? Sí, por supuesto. Es en parte, no hay absolutos en este tema de ideología y de creencia. Hay muchas congregaciones, iglesias. Primero hay evangélicas, hay cristianas, hay protestantes, hay una variedad increíble, ¿no? Bueno, generalmente se la menciona como evangélica. Por ejemplo, hay una nacional que antes era extranjera, la metodista, que tomó el poder en la directiva y se volvió muy militante en el tema político con el gobierno actual y anterior sobre todo. Otros no nos metemos en el tema político porque nuestra misión no es la política, nuestra misión son las personas individuales, cualquiera sea su creencia. Hay otros que han estado en el tema del 19 abiertamente apoyando con actitudes militantes de todo tipo, agresivas muchas de ellas, para poder apoyar, entre comillas, un golpe espiritual o religioso. Esto es muy difícil de poder conglomerar en un solo grupo porque hay muchas creencias, particularmente la que vivimos nosotros y muchas otras que nos llamamos cristianas. Estamos nosotros siguiendo nuestro mandato, ¿no? Yo soy creyente porque tengo la misión de predicar la paz, de ayudar a las personas, no solo en el tema espiritual, sino en el tema aún de vivencia, económico, lo que puedan de trabajo. Por lo tanto, nuestra misión no es acercarnos para poder militar y tener después oportunidades de presencia en el gobierno. Nosotros nacimos en un movimiento muy especial en el año 1972, que inundó Bolivia. Yo convertí en octubre. El 73
Bolivia Están entera. celebrando 50 años. Sí, soy muy joven, tenía como 5 años. Sí, sí. Y entonces contarte que el 73, luego de ir a orar por un milagro a uno de los ministros del dictador Hugo Banzer, nosotros no fuimos porque era dictador o nada, fuimos porque había una necesidad y nos llamaron para orar por alguien que quedó paralítico, uno de sus ministros, tuvo un accidente en Yungas, se partió la columna vertebral y fuimos. En ese caso no estuve presente, estaba Julio y algún otro hermano más, estaba paralítico, lo iba a mandar en la tarde a Argentina. Vale la pena este tema que te cuente para que vean el énfasis que tenemos. Y oraron y se levantó. Al ver ese milagro, Banzer aceptó recibir a Cristo, como llamamos nosotros, de rodillas en el palacio, junto a su esposa, y apoyar fuertemente ese movimiento, que él no tenía nada de político. Conglomeró a tantos lugares que los estadios quedaron pequeños, las multitudes, el Cristo se llenó por primera vez, mucho más que cualquier evento hasta el día de hoy, incluidos los que pasaron hace años atrás. Pero que Banzer haga esto ha debido también poner un sello, ¿no? No, absolutamente nada, porque tenemos una capacidad, primero que éramos muy inocentes, pero muy consecuentes en lo que era nuestro mandato. No, para nada. Él apoyó y no se metió más, porque a los 10 días estuvo ya todo el clero de primer nivel para reconvertirlo otra vez al catolicismo y que no se desvíe de tal manera. Así que, entre comillas, ellos tuvieron su propio problema. Luego, más adelante, obviamente han participado una cantidad de iglesias oficialmente, de congregaciones, como llamamos nosotros, para participar militantemente. Pero el hecho de ayuda social, de presencia en todo lugar, no sean los lugares de tanta necesidad, de pobreza, sino también en los otros, que a veces el dinero les ciega y piensan que pueden hacer todo. Entonces, nuestra labor de muchos, no puedo decir el porcentaje, es esa. En el tema político no hemos participado, sino que hemos ido a visitarlos, generalmente de manera privada, a todos los líderes que yo conozco desde el año 73. No he visitado a todos porque había golpes que duraban una semana el gobierno. No formalmente, Toto, pero nos dirá Jair que ha encontrado en esta investigación más transversal en la región que se ha encontrado en el caso boliviano, porque de repente no es que los líderes vayan de manera específica a atender puentes políticos, pero las poblaciones, los creyentes vinculan, numéricamente vinculan de pronto con alguna orientación política. A veces eso se da sin control, o me equivoco. Jair, cuéntanos, ¿qué se encontró en el caso boliviano? Perdón, me parece muy interesante incluso retomar con algo de lo que traía Toto, con algo con lo que coincido profundamente y con algo con lo que disiento un poco. Creo que con lo que señalaba de la profunda heterogeneidad que se da en las iglesias evangélicas, lo tomo al pie de la letra. Dentro de los pentecostales o neopentecostales conviven un montón de tendencias, un montón de miradas del mundo, así que eso totalmente de acuerdo con lo que planteaba Toto. Lo que no coincido es en que sean inocentes las intervenciones políticas o que la intervención religiosa puede estar separada de la política. Digo, incluso cuando uno va a las escrituras, no es el mismo el Dios bíblico de la palabra, el que dice algo que luego se hace, que el Dios que crea al hombre del barro, ¿no es cierto? El Dios de los alfareros. La Biblia también es la conjunción de un estado de correlación de fuerza. En el judaísmo tampoco es lo mismo el Dios de los macabeos, de la guerra de guerrillas contra la ocupación imperial, que el Dios de los jueces, del statu quo, y lo mismo sucede con las iglesias evangélicas. No son lo mismo las iglesias que abonan al sostenimiento del statu quo que las iglesias que abonan a la transformación de la realidad social. En Latinoamérica son más las iglesias evangélicas que apuestan al sostenimiento del statu quo, que se oponen a los derechos de mujeres y diversidades, a la plurinacionalidad de estados, pero acá lo que estamos tratando de mirar son aquellas iglesias que han tenido un rol popular, un rol progresista, que se han sentado a dialogar con los gobiernos populares, que valga señalar, son minoritarias dentro del campo evangélico, son más las que apoyan a proyectos de derecha. Pero en el caso boliviano me parece que hay algunas referencias que son interesantes, por ejemplo, que tienen que ver sobre todo con dos acercamientos. El primero, durante la reformulación de la Constitución con la llegada de Evo Morales, y un reconocimiento al derecho a la libertad de religión, a la libertad de culto, que jugaba como en dos bandas. Por un lado era la ruptura de cierta determinación vertical con la Iglesia Católica, o sea, la apertura del juego religioso, y también el acercamiento de Evo Morales para romper el monopolio católico apostólico romano de las creencias de la religiosidad popular y el reconocimiento a otras iglesias.
Y lo que me parece más interesante todavía, y que estuvimos investigando junto con mi compañero Sebastián Furlón, tiene que ver con la Ley de Libertad Religiosa del año 2019, donde hubo una participación importante de iglesias evangélicas en el debate a través de sus distintas representaciones, y que básicamente tenía que ver con algunas discusiones, sobre todo, y creo que es muy interesante, en temas económicos también, ¿no es cierto? En si las iglesias evangélicas eran reconocidas fiscalmente, en si deberían tributar, en si los pastores podían ser sujetos fiscales. Me parece que en la concreción de esa ley y en la letra fina de esa ley se pueden ver las tensiones de la negociación entre un gobierno boliviano que buscaba incorporar a ciertos sectores evangélicos, el último gobierno de Evo Morales, y unos sectores evangélicos que también buscaban impulsar parte de su agenda, en lo ideológico y en lo financiero económico también. Y lo último que me parece interesante de destacar del caso boliviano, que nosotros no nos detuvimos profundamente en casos puntuales, sino la idea era encontrar generalidades a nivel regional, tiene que ver con el defensor del pueblo, Villena Villegas, si no me equivoco. Rolando Villegas. Totalmente, un teólogo por origen en las iglesias evangélicas, muy vinculado a un sector del movimiento evangélico que durante bastante tiempo se desempeñó como defensor del pueblo en Bolivia. Entonces, no es solamente la variable de presión para discutir agenda legislativa, sino también la posibilidad de colocar referentes políticos en lugares de representación. Bueno, no estoy de acuerdo en toda la última parte que está hablando nuestro amigo. Primero, que esa libertad religiosa fue conseguida después de muchísimos años de una persecución increíble. Nosotros vivíamos a través de resoluciones del Ministerio de Defensa o de Gobierno, teníamos restricciones de todo, teníamos obligación de poner el nombre de los asistentes, número de carnet de cada domingo, para que el Ministerio de Gobierno y este ministerio que manejaban puedan tener el control de quienes éramos creyentes en el caso del Evangelio. ¿Hasta cuándo fue esto, Toto? Eso fue hasta que apareció nuestra pelea. Bueno, cambió de gobierno con el gobierno de Evo Morales. Ahí se paró esa persecución porque era gusto y sabor. Sacaban un decreto y ponían lo que ellos querían. La Iglesia Católica ha sido dominante permanentemente en el tema religioso en el país, ha tomado el control de todo. Es la primera que se ha opuesto a que nosotros tengamos libertad religiosa, y fue un trabajo de toda la Iglesia en conjunto, sin importar los nombres ni las tendencias, para que hubiera una libertad religiosa en Bolivia a través de una presión tan grande que aún el propio presidente sufrió al interior del MAS para que no pudiera haber libertad. Luego de haber el paso dado, tenemos otro tipo de problemas que todavía no podemos vivir una libertad religiosa plena. Me imagino que ahí también el gobierno de Evo Morales ha tenido una tensión con la Iglesia Católica, entre otros puntos, por esto que acabas de describir. Absolutamente, ¿no? Sí. Los datos, quería, mientras ustedes van cruzando algunas ideas, yo quería en este paréntesis hablar de algunas cifras. La cifra de fieles evangélicos ya plantea más del 20% de la población latinoamericana, lo que no es poco con las diferencias que nos señala Toto. En México más del 10% de la población es evangélica. En Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina y Panamá se habla de una cifra superior al 15%. Costa Rica y Puerto Rico, 20%. Brasil, se habla de cifras que oscilan que llegan hasta el 30%. Países centroamericanos como Guatemala, Honduras, Nicaragua, se habla ampliamente del 40%. ¿Esto está en crecimiento? ¿Qué implicaría desde una perspectiva de relación ya con la política y por lo tanto de resultados electorales, Jair? Bueno, yo creo que los datos que traes dan cuenta de la relevancia demográfica, política y social que tienen cada vez más los sectores evangélicos, y la necesidad de los gobiernos progresistas, populares, de ir a dialogar sobre todo con sus representaciones más progresistas, porque existe una hegemonía de sectores conservadores dentro de las iglesias evangélicas. Digo, lo hemos visto en todas las latitudes, pero yo soy argentino, puedo dar fe en el debate sobre el aborto y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El lobby evangélico fue muy fuerte, pero también hubo iglesias evangélicas, sobre todo, como traía Toto, cercanas a los metodistas y algunas cercanas a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que apoyaron
el derecho de las mujeres a decidir. Yo creo que estratégicamente resulta fundamental que los gobiernos populares entiendan que las iglesias evangélicas no son un todo homogéneo, que hay sectores permeables a dar tipos de discusiones sobre ampliación de derechos, sobre nuevas conquistas sociales, sobre la redistribución del ingreso, que muchas veces se cae en visiones estereotipadas sostenidas por alguna parte del progresismo que desconoce la religiosidad popular, que lo que busca es impugnar el diálogo con las iglesias evangélicas. Nosotros, en contraposición con esta mirada, creemos que los gobiernos populares tienen que fortalecer sus diálogos con las iglesias evangélicas y sobre todo con los sectores cercanos a la ampliación de derechos dentro de las iglesias evangélicas, que no son pocos. Digo, en Perú el caso del FREPAP es un caso muy interesante, con toda su heterogeneidad, un 8% de la población votó al FREPAP en las elecciones del 2020, un número más que relevante. En México lo que traíamos es que el partido evangélico logró posicionar un gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el ex delantero de la selección nacional mexicana, es gobernador del estado de Morelos por un partido evangélico que apoya a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? Porque comparten su mirada en torno a la justicia social. Creo que hay un campo permeable para ir a discutir una religiosidad popular no conservadora, más ligada a la idea de la solidaridad, la ayuda mutua, que a la idea de la teología de la prosperidad y de cosechar el rédito con el sudor de la frente, que los gobiernos populares tienen que tener en agenda para no perderse de interpelar a un sector cada vez más grande de las clases populares en nuestra región. Sin embargo, sé que te tienes que ir, Jair. Bueno, mira, yo ya pasé a tutearte. Te veo muy joven, amigo ya del programa. Jair, antes de que te vayas, ¿hay algunas diferencias y algunos puntos que resultan innegociables para este diálogo, siguiendo tus propios términos, progresista con el evangelismo, ¿no? Entre los partidos evangélicos y pastores que intervienen en este ámbito político? Están las dimensiones pro vida, pro familia, que son constitutivas, innegociables para este diálogo, ¿no? ¿Tienes algo que añadir antes de partir? Sí, lo que quiero decir es que no siempre son contradicciones antagónicas. Digo, acá en Argentina hay casos muy interesantes que son iglesias evangélicas que no solamente apoyaron la lucha por el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, sino que incluso no apoyaron esto, pero siguen ligadas al gobierno peronista porque entienden que las contradicciones de fondo son otras. Sí hay una dimensión muy fuerte en términos de defensa de la vida, en términos de defensa de la familia, en términos de oposición muchas veces a los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales que son constitutivas de las iglesias evangélicas. Pero yo creo que se pueden encontrar puntos de acuerdo que logren entender que la contradicción principal en el vínculo entre las iglesias evangélicas, que representan en materia de religiosidad a un sector muy grande de la población, y los gobiernos populares, que intentan llevar dignidad y democratizar la distribución del ingreso en esos sectores, pueden coincidir. Claramente hay ejes, hay ámbitos en donde van a encontrar posiciones divergentes, casi antagónicas. Pero lo que planteamos en el estudio es que en la mayoría de las agendas, sobre todo las que tienen que ver con justicia social, democratización del ingreso, combate a la pobreza, combate a la desnutrición, las iglesias evangélicas que tienen trabajo en territorio y que no abonan a una línea conservadora o de derecha, tienen mucho campo para trabajar con los gobiernos populares. Gracias, Jair Cibel. Ha sido un placer tenerte acá en el Piedra, Papel y Tinta, investigador de CELAC. Sé que tienes que irte, no nos puedes dar más minutos, ¿verdad? Perdón, tengo que dar clase, me hubiera encantado, agradezco y me comprometo a en una próxima edición volver a estar con un poquito más de tiempo. Y un gusto haber hablado contigo, Claudia, y con Toto, a quien respeto mucho y me parece muy rico el intercambio de opiniones. Perfecto, me encantaría entonces como la cueca que he compartido con ustedes, una segundita, los voy a volver a juntar porque el tema es apasionante. Gracias, Jair, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Pero me quedo la segundita. Gracias, ponme
ponme nomás la cuequita, no hay problema. Joaquín, Corazón, así titula esta cueca, es la número 2, Mi Corazón, de Inspirados. Mi Corazón, qué fuerte que es el corazón cuando uno tiene fe, cuando uno cree en algo. Por eso la política no puede desvincularse de así la religión quiera desvincularse de la política never in the life se va a desvincular de la religión. Querido Toto, ¿qué sabor te deja esto que nos plantea al final? Bueno, siempre hay un énfasis que no es totalmente el de la mayoría. Hay una parte, no vamos a negar, que es sumamente política, que incluso está animando a sus seguidores a que voten por tal, no voten por cual, etcétera. Nosotros queremos y debemos tener un respeto grandísimo a la espiritualidad de cada persona, que no podemos dirigirles. Nosotros los dirigimos hacia Jesús. Jesús fue el revolucionario más grande que hay. Están hablando de la mujer, están hablando de los derechos. Él fue el primero que dijo, saben muchachos, no hay judío ni griego. Por las nacionalidades no podemos dividirnos. No hay hombre ni mujer. No puedes poner a la mujer en un nivel inferior y al hombre en superior. La otra que es muy importante... Y vamos a compartir lo que tenemos. Eso es altamente político. Por supuesto, pero eso lo es Jesús. O sea, nosotros no estamos hablando de algo que es... bueno, hay tantos nombres, no voy a entrar para no lastimar a nadie, pero tampoco hablaba de que nosotros podemos amar al que es extranjero menos y al que es nacional más. Por eso dice, no hay ni judío ni griego. O sea, Jesús hizo una unión tan espectacular en cuanto al respeto, el amor, los derechos de cada uno, que eso me emocionó, eso me compró la vida a mí de Jesús, porque no es un ser totalmente, no sabes dónde se encuentra y a ver qué pasa, y por ahí se ha escuchado mi oración. Es un ser real que hizo oraciones muy, muy claves para el entendimiento, para el progreso, para las naciones, para los gobernantes, a los cuales da unas pautas impresionantes. Toto, nos estaba comentando Yair de estos grupos que van yendo hacia sectores políticos más conservadores, otros más progresistas. ¿Cómo sientes que se está dando el movimiento acá en Bolivia? ¿Tú estás sintiendo esto cada día? Yo veo este tema un día en el año, tú lo sientes cada día. ¿Qué está pasando? Realmente hay un grupo que es muy político en el tema de iglesia, que está permanentemente incorporando ideas, conceptos e incluso órdenes para que la gente de esa congregación o de esa denominación pueda votar, apoyar, porque no podemos estar con esta persona, con esta otra, por mil razones. Está hablando de tendencia de izquierda o de tendencia centro-izquierda, lo que fuese. Esa no es labor de una congregación, de una iglesia. ¿Quiénes hacen eso? Algunos, bastantes. Así lo dejaremos. Sí, no vas a dar hay bastantes. Sí, ¿no? Yo respeto, cada uno piensa lo que va a pensar, pero nosotros nos basamos en los 66 libros que tiene la Biblia. Y la Biblia es completa. Me están hablando del Antiguo Testamento, de cosas que ya no van. Se llama Antiguo Pacto, perdón, esto termino. Y vivimos el Nuevo Pacto. Jesús cambió la historia. Decía, ustedes están enseñados para pagar ojo por ojo y diente por diente, dice la ley en el Antiguo Pacto. En el Nuevo dice, ustedes tienen que perdonar 70 veces 7 y dar la otra mejilla. Es un cambio absoluto de lo que Jesús trajo. ¿Qué implicó ya en términos de mapa religioso, Toto? ¿Qué pasó en el país y qué implicó en lo simbólico y en lo que siguió en la vida cotidiana este ingreso de la Biblia durante el gobierno de Yanine Áñez? Simbólicamente ha sido muy fuerte, ¿no? Esta idea de retorna a Dios al gobierno. Claro, es muy fuerte para la gente que está metida en la política y al mismo tiempo quiere caminar con los principios de Dios. Eso no va. Te digo, porque lo he vivido, que nuestro llamado es ir a todos. He estado entrevistando a gente en la cárcel política, he ido a visitarlo y ahora por ellos he compartido un buen tiempo, he grabado un programa con ellos en la cárcel, he ido afuera, no sabes con todos los que me he metido, porque es lo que me toca hacer. No puedo escoger, ahora yo estoy por la derecha, aplaudo, qué bueno que levanten esa caricatura de Biblia que se ha manejado, que es horrible, que no significa nada. La Biblia se la vive, no se la lee ni se la muestra como un amuleto para poder hacer algo. La Biblia, si no la vives, simplemente vuelves en un religioso. Es decir, en alguien que tiene una capacidad de insistir en ciertos ritos, en ciertas formas, pero no de vivir lo que hay que vivir. Que cuesta vivir, que no es fácil, que es difícil permanentemente. Así que desde que tengo memoria del año 72 hasta la fecha, he visitado la mayoría de los presidentes, ministros. Muchos, como te decía, no son una docena, pero me han llamado porque querían ser discípulos en lo secreto, porque entendían que su vida necesitaba de algo más que simplemente ideología política. ¿Qué había detrás de ese ingreso simbólico de la Biblia, Toto, durante el gobierno de Yanine Áñez? ¿Detrás de eso hay una disputa católicos, evangélicos? ¿Cómo lo has leído? Bueno,
En realidad, no me gusta llamar evangélicos porque no es el nombre correcto, pero la iglesia cristiana en realidad está dividida. Hay unos que son absolutamente políticos, que han participado abiertamente en el evento que ha pasado con Yanine Áñez, el año 19 y todo eso. Hay otros que no, hemos estado orando por la paz de nuestra nación, por un entendimiento, pero la violencia, la muerte, el abuso, eso no son ¿Y dónde parte. queda la Iglesia Católica? La Iglesia Católica sí participante absoluta, yo lo he vivido, ¿no? En el año 99 sí perseguido abiertamente por la Iglesia Católica a través de medios de comunicación que se han acoplado, a través de no sabes todo, que nos han acusado de todo lo que se les ha ocurrido, porque decían que el enemigo más grande era nuestra congregación de la Iglesia Católica. ¿Hoy seguimos viviendo esta tensión? Hemos estado viviendo, por supuesto. Por eso ya ha habido extremos que han cambiado al arzobispo de Santa Cruz, por ejemplo. Porque ya era un extremo de que una institución que se llama espiritual esté hablando de política, juzgando, separando, etcétera, etcétera. Lo he vivido, o sea, a mí no me han contado, lo he vivido todo lo que han hecho. Comprar jueces, ir bueno, ¿para qué te voy a contar? Porque es una historia larga. Toto, ¿de verdad? Por supuesto. ¿No? Lo que hemos vivido, muchos han hablado, y medios de comunicación sacaron unos titulares increíbles por 3 meses, con las fotos más feas que tenía, porque tengo unas muy buenas, feas para denigrarme, para hablar barbaridad y media. ¿Cuándo fue eso? El año 1999 aproximadamente. Están en todos los medios de comunicación, la mayoría, otros no. Y hoy en día, ¿cómo estás viendo este mapa, Iglesia Católica, otras iglesias, cómo lo percibes? Bueno, hay unos que se meten en la política, ¿no? Para mí, la institución católica trabaja en su mayoría. Hay otra cantidad, tengo cuates que son sacerdotes que aman lo que hacen, que sirven a la gente, es otra cosa. Pero el liderazgo es distinto a los que hacen. Y esto es un tema muy serio. Pero los respetamos, ¿no? Yo tengo amigos, los que me han perseguido, luego son mis amigos y charlamos y compartimos, somos enemigos, porque no puedo vivir yo odiando a alguien, no sería consecuente con los principios. No soy un santo, no soy perfecto, a momentos me da ganas de estrangular a alguien, cuento hasta 2000, no estrangulo, pero lo que tengo que hacer es aprender de estos desafíos para que uno realmente viva lo que dice creer y no crea lo que no vive. Tengo unos datos acá. Según una encuesta del 18 en Bolivia, hay un 11.6% de la población que se identifica como evangélica, 2.5 como adventista, 1.6 como evangélico pentecostal, 1.2 como mormón, 1.1 como evangélico bautista. ¿Qué cóctel es esto? En las elecciones presidenciales del 2019, los datos revelaron el 17.9% de los votantes era cristiano evangélico, entre la población aymara solo un 65.9% es católico, el 22.5% es cristiano y un 4.8% es evangélico. A nivel socioeconómico, hay que destacar que en los sectores populares el 21.8% de la población es cristiana evangélica. El evangelismo ha comenzado a expandirse, como bien nos señalabas, a partir de los 70. Todo esto, Toto, estos datos, ¿te dicen algo en términos de ir viendo algunas tendencias en esta relación que hoy queremos discutir y comprender entre religión y política? Claudia, es muy difícil poder decir que tal sector es de tal. Es muy difícil. No porque una directiva o unos que presiden algún grupo cristiano o religioso o espiritual son los que representan a todos los que están con ellos. No existe eso. Ese es un gran error cuando quieres hablar que cierto liderazgo apoya algo políticamente y los demás son así. No. Primero, sobre todo porque no se hace formalmente. Por supuesto. Y segundo, pues es una falta de respeto. Imagínate cuando vienen a visitarnos en la congregación, tenemos de todo, toda clase social, toda clase política, de todo, algunos muy conocidos, etcétera, pero nunca tocamos el tema político, tocamos el tema de principios y valores, porque sea político, no sea político, necesita vivir eso, y si tú vives eso, entonces eres un buen político, eres un buen profesional, etcétera. Esa es nuestra misión. Y en los otros grupos, ¿tú sientes que hay un poquito, retomando lo que nos describía Jair en América Latina, ¿tú crees que hay algunas tendencias identificables entre ciertos grupos? Hablemos de lo católico, lo no católico, para tomar dos categorías grandes, y lo progresista, lo conservador también, para tomar dos grandes. ¿Encuentras aguas? Hay extremos, ¿no? Hay unos extremos, son fanáticos de la Biblia en su sentido, en su manera de ver, que están contra todo, o solamente separan lo que son ellos. Y hay otros que abren las puertas y su mente para todo. Así que
hay de todo. Es un tema, no me gusta poner nombres porque no todos son así, de ese lugar. Por ejemplo, tal cierta iglesia que tiene una denominación, no todos son así, pero los líderes son los que publican. Cuando tú conoces líderes, están hablando que ellos tienen ese énfasis. Pero el pueblo, la gente normal que asiste y que cree en Dios, casi no participa en eso. El día de votar, cada uno elige por quién votar, pero eso no te hace un ser no político. Tenemos que cumplir una responsabilidad constitucional que es ir a votar. ¿Te han preguntado alguna vez, Toto, no hay nada al margen de la fe, pero sin mover tu fe, si tú eres una persona ideológicamente más progresista, más conservador, ¿te lo han preguntado alguna vez? ¿Y qué has respondido? Sí, por supuesto. Yo soy tan progresista como la Biblia me ha enseñado. La Biblia me ha enseñado más que cualquier ideología política. La Biblia es la más progresista que existe, el Nuevo Testamento, comenzando de Jesús para adelante, así que... ¿Y qué es progresista para todos? Progresista es los principios que enseña Jesús, por ejemplo, amar al enemigo, servir al que tienes que servir, dar tu vida por los demás, o sea, son principios tan permanentes que no necesitan una etiqueta política, necesita acción, y la acción es lo que más desafía, eso es lo importante. Y la religión en algunos casos nos lleva también a algunos conservadurismos, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, ¿no? Como te digo, hay extremos, hay terriblemente extremos, donde la esposa, la mujer es una esclava del marido, que es totalmente antibíblico. Después hay lugares donde el hombre tiene derecho a montones de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Te puedo hablar mucho, tienes mucho también de programa que seguir haciendo, pero lo que quería es agradecerte este tiempo. Es muy difícil ver un tema tan grande, tan amplio, en corto tiempo, pero te da algunas pautas. De hay muchas congregaciones así. Otras no, participan abiertamente e incluso dan instrucciones muy terribles que te lo he comentado de manera privada sobre lo que es apoyar su creencia política rompiendo todos los principios de la Biblia. Excelente, gracias, Toto.